Listo. ¿Me oyen ahí? Bien, ¿me oyen bien? Sí. Perfecto. No, pues primero, Gonzalo, gracias por la invitación. Y bueno, entonces, como ya mencionaba Gonzalo ahí, yo voy a hablar principalmente de la sección 2 del libro, específicamente de los capítulos 4 y 5 4, 5 y 6, donde están, digamos que las consideraciones o las reflexiones de Cristina Lafont sobre lo que se conoce como la lotocracia, es decir, como la elección por sorteo de representantes políticos, pero ya vamos a hablar de eso con más detalle. Entonces, lo que yo voy a hacer es, digamos que discutir alrededor de la manera en que ella entiende la lotocracia y de los posibles usos de las instituciones lotocráticas en una democracia deliberativa participativa como la que ella defiende. Entonces, por eso, no sé si estén viendo ya mi presentación, yo hice una presentación pues, que titulé El público en los mini públicos, Cristina Lafont frente a la lotocracia. Entonces yo quiero, digamos que para ordenar la presentación, yo creo que uno puede argumentar que el núcleo de esa parte del libro de Lafont es una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál debe ser el rol de las instituciones lotocráticas, es decir, de las instituciones en las cuales por sorteo elegimos un grupo de personas para que deliberen y en ciertos casos para que tomen, no solo para que deliberen, sino para que tomen una serie de decisiones? Entonces, ¿cuál debe ser el rol de ese tipo de instituciones en una concepción participativa de la democracia deliberativa como la que defiende Lafont en su libro Democracia sin atajos? Esa es la pregunta articuladora de esos capítulos del libro de Lafont. Y yo creo que la respuesta simple, la respuesta corta de ella es que el rol de las instituciones lotocráticas en una concepción participativa de la democracia deliberativa es el de complementar, pero no el de reemplazar la macrodeliberación ciudadana en la toma de decisiones. Para explicar eso con más cuidado o con más detalle, yo divido esta presentación en tres secciones. En la primera, retomo, digamos que la concepción participativa de la democracia deliberativa que defiende Lafont y me enfoco en lo que ella llama el enfoque institucional del requisito de justificación pública. Después, teniendo en cuenta lo que diga en la primera sección, expongo brevemente algunas consideraciones sobre una institución lotocrática particular que se conoce hoy en día como mini públicos deliberativos y explico por qué Lafont considera que la deliberación que se produce en esos mini públicos y que ella llama, bueno, no solo ella y otros, pero ella en este caso llama deliberación microcósmica, explico por qué esa deliberación microcósmica es insuficiente para Lafont, es insuficiente en el marco de una democracia deliberativa como la que ella defiende. Pero aunque Lafont considera que digamos que son un mecanismo insuficiente dentro de una democracia deliberativa, ella también considera que los minipúblicos tienen un importante potencial participativo que no deberíamos desechar. Y exploro brevemente uno de esos posibles usos participativos de los minipúblicos deliberativos en una democracia participativa y deliberativa. Y finalmente, pues ahí ya termino y discutimos pues de esa sección del libro de acuerdo a las preguntas que tengan las personas que están acá. Entonces voy a empezar por la primera sección, por la concepción participativa de la democracia deliberativa y por el enfoque institucional de la justificación pública. Entonces, yo creo que es muy importante retomar algo básico del libro que no está solamente en esta sección, sino que es transversal a todo el libro, y es ¿qué entiende Lafont por democracia deliberativa participativa? Porque, por ejemplo, en la primera sesión que tuvimos de estas charlas, noté que algunas personas, digamos que entendían que la democracia participativa era un modelo demasiado exigente porque exigía la participación constante de los ciudadanos en la toma de decisiones, y eso es un argumento válido frente a ciertas concepciones de la democracia participativa, pero no frente a la de Lafont, porque la concepción de democracia participativa de Lafont no es tan exigente como ya voy a explicar acá. Entonces, para explicar esto, yo creo que un elemento clave puede ser tener en cuenta, digamos, que cuál es el enemigo de Lafont, contra qué está argumentando ella. Y uno puede decir que el enemigo principal de Lafont, el objeto de su crítica, aquello que ella quiere evitar, aquello que ella más teme, es lo que ella llama la deferencia ciega.
La deferencia ciega, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos de una democracia se vean obligados a deferir u obedecer ciegamente decisiones políticas, como por ejemplo leyes aprobadas en el Parlamento, que esos mismos ciudadanos no puedan refrendar después de un proceso reflexivo como decisiones justas o al menos como razonables. La FONC considera que la democracia deliberativa, digamos que debe tener como una de sus metas principales evitar que se produzca una situación en la cual los ciudadanos puedan ser sometidos a la deferencia ciega, a la obediencia ciega de leyes o políticas que ellos consideren injustas o irrazonables. Y la FONC lo que argumenta es que la única manera de lograr eso es lo que ella llama en el libro el largo camino participativo. Es decir, una visión específica de la democracia participativa. Y ella señala esto porque precisamente lo que ella dice, y por eso el libro se llama Democracia sin atajos, es que no hay atajos para evitar la deferencia ciega, porque no hay atajos para evitar la deferencia ciega, porque la única manera de evitarla es el largo camino de la democracia participativa. Solamente este largo camino puede garantizar que las leyes y políticas se ajusten a los juicios meditados o considerados que tienen los ciudadanos sobre la justicia. Solamente el largo camino y el largo y difícil camino de la democracia participativa puede evitar que se produzca lo que ella llama una desconexión alienante entre, por un lado, la opinión pública y, por otro lado, las decisiones políticas como las leyes. Solamente la democracia participativa puede evitar que se produzca esa desconexión entre estas dos esferas. Pero, y la FONC lo dice muy claramente al inicio del libro, que ella dice que la democracia participativa no significa que sea necesario que los ciudadanos se involucren constantemente en todas las decisiones políticas de la sociedad, sino que lo que exige es algo más humilde, algo menos exigente. Lo que exige la democracia deliberativa participativa es que existan instituciones que faciliten una alineación constante entre las leyes y las políticas, por un lado, y los procesos de formación de la voluntad política por el otro. Esa alineación constante entre leyes y políticas es el opuesto de la desconexión alienante. Entonces, lo que ella dice es, una democracia deliberativa participativa no requiere la participación constante de la ciudadanía en la toma de decisiones. Lo que exige es que existan instituciones que permitan que se dé esa alineación constante. Y por tanto, lo que se requiere es que el proceso político sea un proceso inclusivo y continuo de formación de la voluntad política y de la opinión pública, en el que los ciudadanos no es que tengan que estar todo el tiempo participando, pero que, aunque no tengan que estar todo el tiempo participando, puedan, cuando lo consideren necesario, exigir justificaciones a sus ciudadanos, por ejemplo, frente a leyes específicas que ellos hayan apoyado. Es necesario que cada ciudadano pueda exigir al resto de la ciudadanía que se le justifique mediante razones públicas las razones que llevaron a tomar una decisión política determinada, como por ejemplo la aprobación de una ley, por dar un ejemplo. Y para eso lo que se requiere es que se institucionalicen derechos efectivos de impugnación o de contestación, que permitan que se desencadenen esos procesos de justificación pública. Y por eso es que ella dice que su enfoque del requisito de justificación pública es un enfoque institucional, porque no exige que los ciudadanos constantemente estén justificando sus razones públicas que les llevan a apoyar X o Y ley, sino que lo que exige es que exista un esquema institucional que permita que los ciudadanos exijan esas justificaciones y que obligue a los ciudadanos, a los que eso les ha exigido, a que las den cuando se produzca esa exigencia. Entonces, eso es muy importante para entender, digamos que estos conceptos de deferencia ciega, desconexión alienante, mecanismos de impugnación son fundamentales para entender en un momento su crítica de los minipúblicos deliberativos y los posibles usos participativos de los minipúblicos deliberativos. Por eso, entonces, antes de llegar allá, hablemos brevemente de los minipúblicos deliberativos, digamos que de la institución de los minipúblicos deliberativos, y de por qué la deliberación que en ellos se produce es insuficiente en el esquema institucional deliberativo que plantea Cristina Lafont. Entonces, recordemos que los minipúblicos deliberativos son un tipo de institución lotocrática que digamos que, aunque hay mucha variación, básicamente funciona de la siguiente manera. Se selecciona de manera aleatoria un grupo de ciudadanos dentro de una sociedad para que deliberen acerca de un asunto específico.
Pero los minipúblicos deliberativos tienen una serie de rasgos que los hacen muy atractivos para quienes, digamos, que apoyan o defienden una visión deliberativa de la democracia. Y esos dos rasgos atractivos que los hacen atractivos que los hacen como tan llamativos para los deliberativistas son, por un lado, su capacidad de, digamos que, de representar a la sociedad como una especie de espejo a pequeña escala de la misma. Me explico. Los minipúblicos deliberativos bien diseñados deben garantizar, por ejemplo, que las personas que sean llamadas a integrar el minipúblico sean seleccionadas mediante un proceso de muestreo aleatorio estratificado, que, por ejemplo, garantice que a la hora de seleccionar aleatoriamente a las personas que van a deliberar, se tengan en cuenta variables como variables sociales que están en la sociedad, como por ejemplo la etnia, el género, la clase social, la orientación sexual, de manera tal que las personas sean seleccionadas aleatoriamente, pero que esa muestra aleatoria que compone el mini público, al ser seleccionada con un muestreo aleatorio estratificado bien hecho, lo que se garantiza es que ese mini público va a repetir, a representar a pequeña escala, por supuesto, las características sociales y personales de la sociedad. Y en ese sentido, el mini público va a operar como una especie de espejo a muy pequeña escala de la sociedad más amplia. Pero claro, como logra precisamente representar, en cierto sentido, representar descriptivamente a la sociedad de una manera bastante precisa, el mini público, para quienes por supuesto, para quienes los defienden y los han intentado implementar, el mini público es una sociedad a pequeña escala y por tanto la deliberación que en ella se produce se asemeja mucho a la deliberación que podría tener lugar en la sociedad, digamos que real, por fuera del mini público. Pero además de que permite que se dé los minipúblicos, además de que los minipúblicos pueden permitir que se dé esta representación espejo de la sociedad, tienen otra característica que los hace atractivos, y es lo que uno puede llamar el filtro de calidad epistémica que se produce al interior de los minipúblicos. Porque los minipúblicos bien hechos, bien diseñados, no es simplemente coger aleatoriamente un grupo de gente y tirarlos y que deliberen en 10 minutos y decidan, sino que los minipúblicos, idealmente, cuando se crea y se selecciona un minipúblico, a los participantes se les da información de calidad sobre aquello que se va a deliberar, se les da asesoramiento experto sobre el tema que van a discutir y se les da, y esto es fundamental, tiempo para deliberar. Y ¿eso qué implica? Que en el minipúblico se produce una deliberación ideal. Se produce una deliberación como aquella con la que sueñan los defensores de la democracia deliberativa. Se produce una deliberación, digamos que bajo una situación ideal de habla, en la cual las personas tienen tiempo, información y asesoría, entre otras cosas, que les permiten discutir realmente en términos deliberativos acerca del asunto en cuestión. Y por tanto, dentro del mini público, dentro de ese espejo a pequeña escala de la sociedad, se produce una, entre comillas, opinión pública considerada o una opinión pública meditada que es distinta a la opinión pública real de la sociedad, pero que, bajo una mirada optimista, por supuesto, pero que representa la opinión pública de la sociedad si la sociedad pudiera deliberar bajo esas condiciones ideales. Entonces, eso hace atractivo a los mini públicos. Y la Font, digamos que ella dice, bueno, yo reconozco que todas esas cualidades efectivamente pueden estar en un mini público bien diseñado. Pero, y acá es donde entra su gran advertencia, pero ella dice, pero ojo, porque el hecho de que los mini públicos tengan esas ventajas puede hacer que sea muy tentador rechazar el largo camino participativo y optar por un atajo lotocrático. El atajo lotocrático consiste en decir, bueno, ya que los mini públicos son un espejo a pequeña escala de la sociedad y además son un espejo a pequeña escala de la sociedad en la cual hay una alta calidad epistémica de deliberación, entonces démosles el poder decisorio a ellos, porque ellos son la sociedad, son una sociedad que habla en términos ideales, solo que a pequeña escala. Entonces dejémoslos decidir. Eso es el atajo lotocrático y la Font ahí sí pone la mano y frena y dice, ojo, nosotros no podemos caer en ese, no deberíamos seguir ese atajo. ¿Y por qué no deberíamos seguirlo? Porque ese atajo no evita, sino que por el contrario promueve la diferencia ciega.
pero ya la diferencia ciega, no, por ejemplo, frente a una mayoría parlamentaria común y corriente o frente a un comité de expertos, sino frente al mini público, frente a una especie de versión idealizada, convertir en una especie de déspota ilustrado, seleccionado aleatoriamente, bien intencionado tal vez, pero entre ese mini público y esa opinión pública considerada a pequeña escala y la opinión pública macrocósmica real de la sociedad, se produciría una desconexión alienante y no una alineación permanente. Y por tanto lo que la FON dice es, no deberíamos optar por el atajo lotocrático. Pero eso no significa que en la concepción participativa de la democracia deliberativa no tengan ninguna cabida los mini públicos, porque sí la pueden tener. Y la FON al final del capítulo 5 discute algunos usos, ellos llaman los posibles usos participativos de los mini públicos deliberativos, y discute, si no me equivoco, 3 o 4 usos posibles participativos de los mini públicos deliberativos. Aquí me voy a enfocar en uno de ellos nada más como para abrir la discusión y para no, digamos que no estoy resumiendo, no va a resumir acá todo lo que dice la FON, que es muy completo, sino simplemente para ilustrar, digamos, que la manera en que la FON considera que los mini públicos pueden servir o pueden ser funcionales a una democracia participativa deliberativa. Y lo que la FON dice en este punto es que los minipúblicos deliberativos pueden ser herramientas de contestación o de impugnación legal y política. Para entender bien esto, recordemos que en el esquema institucional que defiende la FON deben institucionalizarse derechos efectivos de impugnación de las decisiones que permitan desencadenar procesos de justificación pública de la razonabilidad que subyace a las decisiones políticas que se tomen en un momento u otro y que deben estar digamos que al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos. Para entender bien eso, puede ser útil relacionar los argumentos de la FON con un concepto de Philip Pettit, que es la democracia contestataria. Pettit, en diferentes textos, entre otros en su famoso y clásico libro sobre el republicanismo, defiende un modelo de democracia que él califica como democracia contestataria, y en español algunos lo llaman también democracia disputativa. Y él dice que lo que caracteriza a la democracia contestataria es que en ella existe la posibilidad permanente de que los ciudadanos contesten o impugnen las decisiones gubernamentales. Y Pettit dice que para que eso pueda ocurrir y digamos que realmente funcionar, es necesario, por un lado, que haya una voz para la contestación, es decir, que los ciudadanos, que existen los canales para que cada ciudadano pueda contestar o impugnar decisiones políticas, y que haya un foro para la contestación, que haya un espacio institucional en el cual esas impugnaciones puedan ser debidamente atendidas y debidamente escuchadas con respeto. Aunque Pettit y Lafont no entienden los mecanismos contestatarios de la misma manera, porque creo yo que Pettit tiene una visión tal vez más legalista de ellos, mientras que Lafont tiene una visión más politizada de los mismos. Digamos que para los fines de esta discusión creo que podemos dejar esa diferencia entre Lafont y Pettit de lado, porque en todo caso esa idea de democracia contestataria puede ser útil para entender ese potencial participativo que le ve Lafont a los minipúblicos deliberativos. ¿Por qué? Porque lo que dice Lafont es que, teniendo en cuenta todo esto, los minipúblicos pueden ser una herramienta bastante útil para contestar decisiones políticas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque, y ella lo plantea con ejemplo, ella lo plantea como con un ejemplo concreto y con un ejemplo abstracto. Entonces, me hablo en estos términos. Supongamos que en una sociedad X, el Parlamento toma una decisión, por una votación y por regla de mayoría toma una decisión, y un grupo minoritario dentro del Parlamento considera que esa decisión vulnera sus derechos, que es una decisión injusta desde su punto de vista como minoría o irrazonable. La minoría puede alegar eso, pero siempre se le podrá responder como, bueno, ustedes se están quejando, pero es que, a ver, ustedes son, o sea, hubo un debate y ustedes que son la minoría, nosotros la mayoría, tomamos la decisión. Y eso pasa, sabemos que pasa. Y lo que dice Lafont es, bueno, una herramienta que podría ser útil para darle más instrumentos a la minoría para contestar a ese tipo de decisiones que ellos sientan que son injustas frente a ellos como grupo minoritario, es que, por ejemplo, se institucionalizaran minipúblicos deliberativos
que permitieran a las minorías que quieran contestar, impugnar, cuestionar decisiones, exigir que se convoque un mini público, que la minoría pueda decir, mire, esta decisión es una decisión injusta frente a nosotros como minoría. Y para demostrarlo, exijo que se convoque un mini público en el cual se produzca una representación espejo de la sociedad. Un mini público donde esté reflejada no solo mi opinión como minoría, sino que esté reflejada también la mayoría que tomó esta decisión, pero en el mini público. Y exigimos que en el mini público se produzca una deliberación con información, con asesoramiento de expertos, con tiempo, y que el mini público delibere sobre lo que nosotros estamos cuestionando, impugnando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si el mini público delibera y después de una deliberación ideal en esa escala microcósmica, el mini público concluye que efectivamente la minoría tiene razón en sus argumentos, así el mini público no tenga poder decisorio, y la FONT no estaría de acuerdo con darle poder decisorio al mini público, digamos que esa deliberación microcósmica, esa opinión pública considerada a pequeña escala, se puede convertir en un mecanismo de presión muy importante para que la opinión pública real a escala macrocósmica, para que la sociedad grande, se tome en serio la posibilidad y el deber de revisar reflexivamente su propia posición. Para que la mayoría en la sociedad diga, bueno, ya esto no es solamente una minoría diciendo que estamos siendo injustos con ella, ya incluso un mini público en donde estamos representados también personas, amigos que estamos representados como mayoría, ya el mini público también le dio la razón. Por tanto, deberíamos al menos estar más abiertos a revisar reflexivamente nuestra posición y a atender de manera más atenta los argumentos de la minoría. A ver si es que efectivamente nos equivocamos. Y ese es, digamos que, el uso contestatario de los mini públicos que la FONT considera que podría ser interesante explorar en el marco de una democracia deliberativa participativa. Y por eso la FONT tiene una visión, digamos que, favorable a las instituciones lotocráticas, pero siempre y cuando esas instituciones lotocráticas no se conviertan en un atajo lotocrático que lleve a la sociedad a alejarse del camino participativo. Hay otros usos de los mini públicos que la FONT menciona, pero precisamente, como les decía, quiero simplemente quedarme ahí para ya tampoco tomarme más tiempo del debido. Ya con eso cierro mi presentación sobre este tema. Gracias, Alejandro. Pues dejamos abierta la discusión sobre el tema que pusiste. Pues en esto, digamos que Alejandro nos ha explicado realmente cuál es la crítica que puede tener la FONT de los mini públicos. No es una crítica generalizada, sino a esos mini públicos usados como atajos, y cuáles podrían ser los requisitos pues, para utilizar este tipo de mecanismos. Y ya entendemos digamos un poco también que la crítica no es en general a la lotocracia ni a la utilización de estos mecanismos deliberativos novedosos, sino pues que habría que tener en cuenta los requisitos, ¿no? Que nos has expuesto allí para que realmente se cumplan con esos elementos de la democracia deliberativa, como que los minipúblicos se conviertan en un espejo de la sociedad. Yo creo que lo hiciste muy bien y está muy claro, no hay nada más que añadir. Entonces daríamos la palabra a los que quisieran participar. ¿Alguno se anima quisiera preguntarle algo a Alejandro sobre este capítulo, sobre esta parte? No es sino que alce la mano y vemos que está, ¿sí viene? Catherine, ¿quiere hacer una pregunta? Sí. Bueno, acá está nuestra coordinadora editorial que ha organizado todo el seminario y quería agradecerle otra vez públicamente. Es Catherine Ortiz, pues tiene una pregunta. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alejandro, por tu exposición, la verdad, muy clara. Pero entonces yo quería preguntar cuáles son esas instituciones que plantea de pronto la FONT para hacer como un seguimiento constante a las políticas, a la formulación legislativa, porque, pues digamos, yo me pensaba que de pronto se hacen mini público,
no sé, después de un mini público, entonces hacer un referendo, creo que ya ha habido experiencias como que hacen este tipo de cosas, pero que, o sea, como que otras instituciones se podrían establecer para que la ciudadanía pueda hacer un verdadero seguimiento, porque por ejemplo uno ve en Twitter y la gente todo el tiempo le está haciendo seguimiento a lo que hace, digamos, pues los congresistas, las personas que eligen, pero cómo institucionalizar todas esas opiniones que de pronto tiene la ciudadanía. Listo, Catherine. Bueno, yo te voy a responder obviamente dentro de los límites de lo que digamos, un argumento de la pregunta. A ver, yo si no recuerdo mal, si recuerdo bien, Lafon, digamos que aunque su libro es, digamos que un libro impresionante y muy detallado, Lafon sigue siendo una filósofa política y aunque se mete con asuntos de diseño institucional, no entra siempre en un detalle muy concreto sobre, bueno, qué mecanismos institucionales podrían servir para hacer X o Y. Pero, para responder a tu pregunta, yo, hay una parte al final de ese capítulo, estoy acá buscándola, donde ella menciona, y esto creo que es de mucho interés, especialmente para las personas de este ámbito, digamos que jurídico constitucional. Ella menciona algo, pero claro, ella dice, mira, esto es algo que se ha propuesto, que es interesante, que podríamos pensar, pero ella dice, no creo que se oponga conceptualmente a mi visión de la democracia deliberativa y participativa, pero habría que ver, no dicho, pero el diablo está en los detalles, habría que ver cómo se haría. Y ella menciona al final que mini públicos empoderados, estoy citando según la edición en inglés, pero creo que en español debe ser similar, los mini públicos empoderados podrían ser insertados al proceso político formalmente para que compartan poder con otras instituciones que, por ejemplo, no están conectadas a formas de ratificación ciudadana directa, como por ejemplo la judicatura. Y ella dice, bueno, ¿qué tal si por ejemplo se institucionalizaran mini públicos deliberativos para la revisión, para el control judicial de constitucionalidad? ¿Qué tal si se institucionalizaran en los procesos de control judicial de constitucionalidad de las leyes la posibilidad de que la Corte, no voy a decir la Corte, digamos que la Corte, Tribunal Constitucional o el Supremo o el que sea, dependiendo de dónde estemos hablando, que pueda convocar un mini público para decir, bueno, tenemos una decisión que está siendo impugnada, contestada ante nosotros, y para no caer en la clásica dificultad contramayoritaria, o para no caer tanto en ella al menos, pues convoquemos un mini público para que delibere sobre aquello que estamos, sobre lo que tenemos que decidir. Ya uno ahí habría que ver qué tanto empodera al mini público. Entonces la Corte queda atada al mini público, o si simplemente sería una recomendación. Y como te digo, la FONT discute con esa posibilidad, lo hace muy brevemente y cita, de hecho, un par de trabajos que han propuesto la institucionalización de mini públicos para procesos de control judicial. Recuerdo que ella cita un libro de Christopher Zorn sobre control judicial y democracia deliberativa, y él de hecho sí propone eso, institucionalizar mini públicos y otros mecanismos autocráticos para apoyar los procesos de revisión judicial y digamos que dotarlos de mayor legitimidad democrática. Ella considera que la propuesta de Zorn, digamos que es insuficiente y no del todo adecuada, pero dice, pero podría refinarse y tal vez tendría sentido, por ejemplo, insertar formalmente mini públicos en el proceso político en ese tipo de casos. Pero es un ejemplo. Yo creo que acá, y esto ya es una apreciación muy personal, creo que precisamente tal vez Lafon como filósofa política encuentre su límite en este tipo de preguntas, que se van a hacer que el normativo. Creo que acá es donde uno se podría meter abogados y politólogos más empíricos, pero realmente es decir, bueno, ¿qué tipo de instituciones podríamos genuinamente diseñar para hacer esto? Eso sería una opción interesante. Mini públicos para revisión judicial. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Veo ahí a Paco Cortés, así se animan, Lina Malagón, José Tarín, Julián Gaviria,
Anímense, Catalina Arbeláez, bueno, Alexandra Salazar. Francisco Cortés nos pregunta. Bueno, yo quisiera preguntarte sobre la relación entre el concepto de democracia deliberativa de Habermas y el concepto de, de deliberación en general de Lafon. Y precisamente en relación con el asunto de los minipúblicos. Pienso que, bueno, y aunque eso lo reconoce Cristina Lafon, en ese concepto de democracia deliberativa está supuesta una intervención de lo que llama Habermas, pues basado pues en una tradición muy grande de la sociología política y de la filosofía política, sociedad civil, y la opinión pública. Y la idea de Habermas es que esa opinión pública debe ser el instrumento que haga posible la participación de los miembros de esa sociedad civil en los procesos de creación y de discusión sobre las leyes que se van a finalmente desarrollar y plantear en el seno del Parlamento. Pero esas leyes vienen mediadas precisamente por esa intervención de una opinión pública activa y deliberante. Entonces, la pregunta que te hago es esa, ¿qué similitudes puede haber entre esa idea de Habermas con la idea de Cristina Lafon de los mini públicos, y cómo esta idea puede ser más rica, más importante que la misma idea de Habermas? Bueno, yo creo varias cosas. Como, o sea, yo tengo varias cosas para decir. Primero, creo que esto pues, puede ser una obviedad para quienes han estudiado más esto, pues incluso mucho más que yo, que apenas estoy empezando, pero creo que Lafont, y creo que ella no lo objetaría, Lafont en el fondo es muy habermasiana. Digamos que todos sabemos que Lafont es o una de las grandes discípulas de Habermas. Este libro está dedicado a Habermas y creo que muchas de sus categorías propias de análisis, porque tiene toda una filosofía propia, de todas formas le deben mucho a conceptos habermasianos. Y si entiendo bien la pregunta, lo que yo creería es que, digamos que Lafont en cierto sentido está continuando y sofisticando el proyecto habermasiano, porque Habermas lleva escribiendo, no sé, 50 años o más, y bueno, y además sigue sacando libros, no da tiempo uno de leerlo y ya sacó otro, pero y Habermas, digamos que en cierto sentido es tal vez un filósofo pues más, entre comillas, tradicional, de otro tiempo, es de los padres intelectuales del concepto de democracia deliberativa, y yo creo que Lafont en cierto sentido, por ejemplo, ha hecho cosas que Habermas no ha hecho, como reflexionar más sobre los mecanismos institucionales para institucionalizar la democracia deliberativa, que Habermas en el fondo también defiende. Entonces yo creería que, por ejemplo, Habermas, que hace esta distinción famosa entre la opinión pública formal, que es la que se produce en las instituciones formales como el Parlamento, las Cortes y el Ejecutivo, etcétera, y la opinión pública informal, que es la opinión que se produce, digamos que a nivel de sociedad civil. Y Habermas siempre ha abogado por la necesidad de que esa opinión pública formal y esa opinión pública informal esté conectada. Y en últimas eso es la democracia deliberativa, en términos muy simples, por supuesto, requiere que haya una conexión entre esa opinión pública informal, el proceso de formación de la opinión pública, y que ese proceso le dé forma los poderes legislativo y administrativo del Estado. Yo creo que en ese marco habermasiano las consideraciones lafontianas pueden ser muy útiles porque los mini públicos, por ejemplo, como ella los entiende, pueden funcionar como una especie de mecanismo bisagra que permite unir, especialmente en casos difíciles, por ejemplo, casos en los cuales estén involucradas
presuntas violaciones de derechos de minorías, los minipúblicos, entendidos como los entiende Lafont y bajo el rol que los entiende Lafont, podrían servir como bisagra entre la opinión pública informal que se produce en la sociedad y la opinión pública formal de las instituciones formales del Estado, porque precisamente al convertirse en deliberaciones microcósmicas que operan como espejo a pequeña escala de la sociedad, pueden ser un insumo relevante para que la opinión pública formal, el Parlamento y otras instituciones, conozca mejor y entienda mejor qué quiere la opinión pública informal en la sociedad. Entonces, creería que en ese sentido, Lafont pues es una continuadora, aunque no es una, por supuesto no es una simple comentarista de Habermas, porque Lafont tiene toda una serie de ideas y toda una teoría de la democracia propia, pero continúa con esa tradición habermasiana, y creo, esto es mi opinión, que esos mini públicos, como ella los entiende, podrían funcionar, por ejemplo, como bisagra, como herramienta bisagra entre la opinión pública formal e informal, al permitir a la opinión pública formal entender mejor qué es lo que quiere la opinión pública informal, porque el mini público facilita digamos que la deliberación en una situación ideal que siempre han aspirado los deliberativistas, y se vuelve un insumo importante para las instituciones formales del Estado que tienen que tomar decisiones. Bueno, lógicamente acá hay una relación entre Habermas y Cristina Lafont. Bueno, ha discutido sobre lo que podría ser pues las diferencias y las semejanzas entre estos dos autores. Importante la pregunta de Paco. Nos pregunta Diana Patricia que si se puede repetir la referencia bibliográfica de Christopher sobre el control judicial y el público. Acá la estoy escribiendo. Se llama Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review. Muy bien. Bueno, y en el libro de Lafont ella lo cita, pues, y cita también un artículo de él donde él resume esa idea. Muy bien. Christopherson, vamos con José Tarín. Si puede también decirnos, José, ¿dónde está? Sí, hola. Yo, bueno, estoy también en la Pompeu Fabra, soy compañero de Alejandro. He venido aquí a ver la exposición y, bueno, muy clara, lo primero que tengo que decir. Yo estoy más enfocado en cosas de ética animal y ética de poblaciones, entonces para mí esto es nuevo, pero es genial. Y tenía una pregunta en relación con esto de los mini públicos deliberativos, que es que no sé si es algo que Lafont toca, imagino que no, porque implicaría hacer como otro volumen, pero me parece que hay toda una serie, aparte de los problemas epistémicos obvios que pueda haber en el micropúblico, relacionados con, bueno, quién selecciona a los expertos y demás, pensaba en que realmente tienes que aceptar, no sé si en la Constitución o de alguna otra manera, unas mínimas reglas epistémicas que todo el mundo tiene que aceptar. Y la verdad me resulta difícil pensar que eso pueda ser así, pero eso es otra cosa, porque por ejemplo con el COVID se vio, es decir, hay un montón de gente que directamente niega su existencia, que se niega absolutamente a comprometerse con ciertas premisas epistémicas básicas. Entonces esa gente, si representa a la sociedad, no bloquearía de alguna manera cualquier tipo de debate en ese micropúblico. Igual es una pregunta demasiado concreta, pero me parece que es importante tenerla en cuenta. Gracias. No, gracias, José. O sea, estoy de acuerdo. Y aunque Lafont pues no entra en excesivo detalle sobre el tema, sí da algunas ideas o presenta algunas consideraciones que yo creo que, o sea, creo que te responderían la pregunta, porque claro, ella sí dice, y digamos que ahí está, o sea, aunque el libro de Lafont es un libro en cierto sentido de teoría no ideal porque es bastante aterrizado institucionalmente, de todas maneras, pues es un libro en parte también de teoría ideal porque asume, o mejor dicho, reconoce que para que esto funcione se necesita, por ejemplo, una serie de comportamientos, actitudes y disposiciones por parte de los ciudadanos.
y si esas disposiciones no se cumplen, y en el mundo real efectivamente, pues muchas veces no se cumplen, pues entonces esto no funciona. Y ella, por ejemplo, precisamente cuando discute los usos contestatarios de los minipúblicos, o sea, la posibilidad de utilizar minipúblicos para contestar decisiones, dice, y esto está en la página 150 en la edición en inglés, la edición en español debe estar por ahí 20 páginas más adelante porque está un poco más corrida, dice que los minipúblicos pueden ser una herramienta útil para los actores políticos que cumplan con dos condiciones. Primero, tienen que, digamos que, tener la confianza de que su agenda política puede, digamos que, soportar un escrutinio deliberativo. Si yo sé que mi agenda política, que mis demandas, que mis razones son absurdas para otros ciudadanos, pues no tiene sentido convocar un minipúblico para que delibere sobre ella. O bueno, lo único que lograría ahí es ganar tiempo. Pero si yo digo, no, es que yo necesito que se haga esto, porque es que necesito poder robarme un dinero, eso no es una razón pública. Eso no soporta ningún tipo de escrutinio deliberativo. Entonces, primero los actores tienen que, digamos que tener la confianza, deben creer genuinamente que lo que ellos van a exponer, que sus razones públicas van a soportar, no necesariamente van a convencer a sus conciudadanos, pero que con sus conciudadanos los escuchan atentamente, van a decir, bueno, esto es razonable. Puede que no me convenzca, pero es razonable, soporta un escrutinio deliberativo. Y por otra parte, claro, y la otra condición que señala la FONT es que los ciudadanos que recurren a este tipo de mecanismos tienen que estar pues, suficientemente comprometidos con ciertos valores democráticos, como, digamos que la disposición a acceder a lo que Habermas llama la coacción no coactiva del mejor argumento. Porque si uno no está comprometido con eso, pues entonces, digamos que por supuesto que no tiene sentido convocar un mini público, porque claro, uno tiene que estar, si uno está exigiendo que el mini público delibere y después el mini público, digo, y si uno está convencido de que el mini público se hizo bien, se diseñó bien, estuvo bien hecho, si después de eso el mini público va a donde ti como minoría y te dice, no, o sea, creemos que la mayoría de la opinión pública real efectivamente tiene razón, pues tú como ciudadano tienes que estar dispuesto a decir, bueno, pues ya, o sea, se convocó el mini público y el mini público me dijo lo mismo que me habían dicho los otros, es más, me dio buenos argumentos, pues debo aceptar la decisión, porque en últimas, eventualmente hay que decidir. Entonces, lo que yo creo que diría es, claro, esto funciona bajo ciertas condiciones. Y la foto lo dice muy claro, o sea, este libro, ella le dice, este libro va dirigido a quienes están convencidos y respetan ciertos valores democráticos, como, digamos que la necesidad de recurrir a la argumentación honesta, la igualdad política, ciertas libertades fundamentales. Si uno cree que realmente la sociedad debería estar organizada de manera tal que uno tenga todo el poder y todo el dinero, pues uno no está comprometido con valores democráticos y por tanto nada de esto le importa, porque lo que no le interesa deliberar, le interesa tal vez imponerse, pero no deliberar. Tal vez engañar, pero no deliberar genuinamente. Pero entonces sí, o sea, creo que la Fonte diría, no, sí, hay que cumplir unas condiciones y si no se cumplen, pues nada que hacer. Ahora, hay que aspirar, claro, la Fonte, su defensa de la democracia deliberativa, ella insiste mucho, ella dice, el largo camino participativo y deliberativo, en últimas, lo que busca es, apela a que mediante la deliberación podemos cambiar, ella lo dice, los corazones y mentes de nuestros conciudadanos. Porque asumimos que son conciudadanos que están abiertos a que cambien sus corazones y mentes mediante argumentos. Por supuesto, siempre habrá aquellos que digan, no, sí, usted tiene toda la razón, pero yo de todas formas quiero hacer lo mío porque me conviene. Bueno, es que eso ya no cabe en una democracia. O bueno, sí, eso ya no es propiamente un argumento deliberativo, un argumento autointeresado, más propio de otras concepciones de la democracia, como las concepciones elitistas de la democracia. Elitistas no deliberativas, por cierto, sí. Muy bien. Si tienen otra cuestión, otra pregunta sobre la exposición de Alejandro. Luis Ramírez. ¿Qué? Luis Ramírez. Luis, si nos dice también de dónde está.
Hola Gonzalo, hola Alejandro, gracias por la exposición. Yo también estoy haciendo mi doctorado coincidencialmente en la Pompeu Fabra, en Derecho también, y dentro de las líneas de investigación que estoy iniciando, pues está justamente, digamos, tratar de lograr entender o de tratar de llegar a una definición concreta de lo que significa la deliberación o el diálogo constitucional o varios de estos temas o varios de esos términos que se utilizan hoy en día muy a menudo, justamente tratando de referir esta idea de que la mejor manera de resolver los asuntos públicos es a través de un, digamos, de diálogo o de deliberación, y dados los, digamos, las ventajas que tiene esta manera de resolver problemas frente a otras alternativas. Pero entonces cuando uno se empieza a encontrar como con visiones novedosas como la de los mini públicos, o encontrar composiciones, digamos, muy críticas del control judicial de la ley, en donde se señala que pues, el control judicial de la ley se justifica si, solo si es una herramienta para que ayude a fomentar la deliberación sobre los asuntos públicos, y digamos que si entiendo bien, la exposición que haces de la idea de la Fonte es justamente lo mismo, digamos, los mini públicos sí, pero solo si no se convierten en un atajo en este largo camino de la democracia, ¿cierto? Entonces, pregunto más como una, digamos, quisiera saber tu opinión sobre una idea que me ronda a veces la cabeza, y es de si estos mecanismos novedosos o de estos, o más bien, si de esta justificación de los diferentes mecanismos solo si contribuyen a la deliberación, eh, no traen como detrás una idea políticamente incorrecta de que definitivamente la democracia representativa como que está llegando a un punto en el que no soporta más críticas. Es decir, si al tratar de ajustar todos estos mecanismos novedosos solo si contribuyen a la deliberación, no estamos como detrás teniendo una idea de que la democracia representativa pues ya no es la mejor manera de resolver los problemas, sino que tenemos que buscar maneras justamente de quitarle poder a los representantes y de buscar la manera de devolverle ese poder a quienes en su momento lo tenían, que son los ciudadanos, que son quienes deben deliberar sobre cómo resolver mejor los asuntos públicos. No sé si fui claro, y gracias por tu exposición, porque fue bastante ilustrativa sobre lo que propone ella en el libro. No, gracias a vos, Luis, por la pregunta. Yo ahí pues lo voy a responder aclarando pues que es una pregunta difícil y que bueno, que creo que, mejor dicho, voy a responder, pero puede que después de unos meses o años de estudio de esto digan, no, qué respuesta tan idiota la que di, pero voy a animarme a responder. Yo creo que habría que decir varias cosas. O sea, creo que dentro de los defensores de modelos deliberativos de la democracia, que a su vez están relacionados con, por ejemplo, los modelos de constitucionalismo dialógico, dentro de todas estas amplias discusiones, pues hay muy diversas posiciones. Creo que hay autores que en cierto sentido son más, digamos que deliberativistas, más radicales que otros. O que digamos que asumen posiciones más críticas de las democracias representativas realmente existentes que otros. Se me ocurre, dentro de autores pues conocidos, especialmente en este círculo, contemporáneos, que abogan por procesos dialógicos inclusivos y amplios y que son muy críticos de los sistemas institucionales existentes en general. Se me ocurre, por ejemplo, Roberto Gargarella. Uno lee el último libro de Gargarella, que sintetiza además cosas que ha dicho en otros libros, en su amplia obra, y uno ve un autor, yo no sé, un poco muy desencantado, creo, no sé si la palabra sea desencantado, porque no creo que nunca haya estado encantado, pero muy crítico de las democracias que existen hoy en día. Y un autor muy crítico del sistema institucional, de los sistemas institucionales democráticos que tenemos hoy en día en casi todo el mundo occidental. Y Gargarella por eso, pues, a veces tiene un tono un poco como antisistema
que es muy interesante y muy llamativo, pero que uno a veces dice, ¿y qué hacemos? Porque Gargarella critica el control judicial, critica, digamos que, por ejemplo, él no está de acuerdo con Jeremy Waldron en su defensa de la dignidad de la legislación, porque él dice, no, eso tampoco es la solución. Y creo que es un autor que, por ejemplo, efectivamente es bien escéptico frente a mecanismos de las democracias representativas actualmente existentes. Obviamente lo hace muy bien, tiene unos argumentos increíbles para eso, pero a veces uno lo puede sentir, para mi gusto, tal vez demasiado escéptico. Pero, por ejemplo, Gargarella, precisamente tal vez por ser tan escéptico, en la última parte de su libro, él menciona pues lo que él llama las nuevas asambleas deliberativas, y menciona ejemplos, por ejemplo, de convenciones constitucionales como la Convención Constitucional Australiana del 98, la Asamblea de Ciudadanos de la Columbia Británica sobre la Reforma Electoral del 2005, bueno, entre otras, donde hubo innovaciones institucionales para diseños constitucionales o para toma de decisiones específicas que en buena parte involucraron la aleatorización, la selección aleatoria de los miembros de estas. Y por ejemplo, mi lectura, al menos en la primera lectura rápida que hice el libro, mi impresión es que Gargarella, precisamente por tener esa visión tan crítica de la democracia representativa que tenemos hoy, creo que él, aunque suele ser muy escéptico, creo que él ve una luz de esperanza en instituciones como los minipúblicos deliberativos. Es mi impresión, no, puede que esté equivocado y tenga otros textos donde él sea más escéptico, pero es mi impresión. Y creo que él, no digo que estaría de acuerdo con utilizar minipúblicos para todo, pero creo que una persona con esa visión de los sistemas que existen podría, digamos que llegar a eso, decir, no, como eso promueve la deliberación, mejor eso que estas vainas de negociación y de negociación deshonesta que tenemos hoy en día y autointeresada que tenemos hoy en día. Lafont, por ejemplo, mi impresión es que no es tan pesimista. Y Lafont, por ejemplo, en la última parte del libro hace una defensa a mi juicio, muy innovadora y muy interesante del control judicial, a partir de una comprensión del control judicial no como no necesariamente como un mecanismo antidemocrático, sino precisamente como un mecanismo que permite iniciar procesos deliberativos, porque permite, como dice ella, iniciar conversaciones y desencadenar procesos de justificación pública de decisiones. Entonces yo creía que alguien como Lafont es más partidaria precisamente de decir, bueno, lo que hay que hacer es fomentar más participación y más deliberación, pero no hay que tomar atajos que nos lleven a anular lo que tenemos hoy. Tenemos es que mirar cómo innovar institucionalmente para hacer más deliberativo el sistema en general. Pero yo creo que para esa pregunta tuya, para cerrar esa mi respuesta, que me estoy ya enredando también, puede ser útil, y yo sobre esto yo sé muy poco, pero me atrevo a decirlo, puede ser muy útil leer sobre el concepto de sistemas deliberativos o sobre la aproximación sistémica a la democracia deliberativa que ha sido planteada, entre otras, por autores como Jane Mansbridge, que, como digo, yo de esto he leído muy poco, entonces puedo estar diciéndolo mal, pero si no me equivoco, quienes defienden una aproximación sistémica a la democracia deliberativa y quienes hablan de sistemas deliberativos lo que dicen es, bueno, mire, no es que, o sea, la democracia deliberativa no implica que estemos todo el tiempo, que la deliberación tenga que estar en todas y cada una de las componentes del sistema político. Necesitamos, digamos que el sistema político esté empujado por la deliberación, pero cabe la posibilidad en la democracia deliberativa de que haya canales, secciones, componentes del sistema político en los cuales no haya que recurrir a la coacción no coactiva del mejor argumento habermasiana, sino que esté permitido recurrir a argumentos basados en el autointerés o en la negociación política, digamos que más tradicional. Siempre que el sistema se mantenga como sistema deliberativo, pues dentro de los subsistemas del sistema puede haber componentes, digamos que no estrictamente y permanentemente deliberativos. A mí ese concepto, que como te digo sé muy poco de eso, pero es lo básico que conozco, me parece interesante porque me parece también más realista para quienes queremos pensar, por ejemplo, en diseños, en mejoras institucionales a instituciones existentes, en lugar de, pues digamos que de enfocarnos en una teoría muy crítica, pero que al ser tan crítica se termina quedando corta frente a propuestas de reforma concretas. Se me ocurre eso. Vale, muchas gracias. ¿Hay más preguntas por ahí?
Nada, Alejo, yo creo que pues muchísimas gracias por habernos explicado el capítulo y por la discusión que se dio. No, lógicamente pues esto nos ayuda a entender la obra de Lafont y también tus apreciaciones. Julián Gaviria quiere una pregunta. Adelante, Julián. Tal vez, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, no, pues agradezco por abrir este espacio y en el que hemos podido discutir durante estas semanas acerca del texto de Lafont. Yo, lo mío no es tanto como una pregunta, yo quería como, o más bien pedirle a Alejandro que de pronto nos repita o aclare algo que tal vez ya dijo, yo no sé si lo entendí bien, y era sobre esta relación entre evitar la deferencia ciega, que es como esta exigencia pues, que nos impone para que podamos hablar de un sistema democrático, y cómo se relaciona eso con los minipúblicos. ¿Por qué razón la existencia de minipúblicos con capacidad decisoria final implica una forma de deferencia ciega, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en las instituciones democráticas tal como las conocemos, siempre tenemos que someternos, digamos, a decisiones con las que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, no es el hecho de que el minipúblico toma una decisión que la mayoría actual no puede reconocer como propia. Eso no podría ser, digamos, no podríamos decir que eso es lo que significa una diferencia ciega, porque la minoría siempre se encuentra en esa posición, ¿cierto? La minoría siempre tendrá que, en un sistema democrático representativo, someterse a la decisión de la mayoría, incluso estando en desacuerdo. Entonces, esa no es la diferencia ciega. Entonces, si podíamos hablar de por qué los minipúblicos con capacidad de decisión final implican una forma de deferencia ciega, según Lafont. Y lo pregunto es como para que vayamos conectando un poco con lo que viene dentro de 15 días, que vamos a hablar acerca del control de constitucionalidad. Bueno, gracias Julián por la pregunta, que me parece muy buena y difícil. Y yo creería lo siguiente, o diría lo siguiente. Bueno, primero, creo que Lafont no, o sea, lo que decís de, claro, ella considera que el minipúblico decisorio no elimina el problema de la deferencia ciega, pero creo que ella estaría de acuerdo con lo que decís de, bueno, por ejemplo, muchos mecanismos institucionales actualmente existentes, propios de la democracia representativa, digamos que tradicional, también implican o también generan una situación de deferencia ciega, porque eventualmente nos vemos obligados a obedecer ciegamente decisiones que consideramos injustas o irrazonables. Pero entonces yo diría varias cosas, porque dijiste una frase, pero puede ser un tema terminológico, pero solamente como para que aclaremos para todos. No se trata, según entiendo yo, para evitar la diferencia ciega, no se trata de que, por ejemplo, la minoría pueda reconocer como propia una decisión, sino que la pueda reconocer como una decisión razonable, que la pueda reconocer como una decisión con la que aunque no esté de acuerdo, digamos que puede entender las razones públicas que llevaron a que se tomara esa decisión. Entonces no es que la pueda reconocer como propia, sino digamos que como razonable, que es digamos que un criterio, aunque lo razonable a mí siempre me ha parecido un concepto a veces muy abstracto. De todas formas, creo que es un criterio que uno puede considerar menos exigente que reconocerla como propia. Pero, y ya yendo al núcleo de tu pregunta, yo, por lo que le entiendo a Lafont, yo creo que ella considera que el minipúblico, en todo caso, no elimina el problema de la deferencia ciega. El minipúblico decisorio producto del atajo autocrático, porque lo que ella dice es, mire, si tomamos la decisión de conferir poder decisional a los minipúblicos para la toma de decisiones, lo que va a pasar, claro, el minipúblico va a llegar, se va a convertir en un microcosmos deliberativo ideal,
basado en el respeto mutuo, en la deliberación, en el intercambio de información y en la comunicación bajo situaciones ideales de habla, etcétera. Pero lo que va a pasar es que la sociedad que está por fuera del mini público no va a entender ni a identificarse, no va a entender las razones. Primero, para conferirle poder decisional a ese grupo de personas con el cual no sienten ningún vínculo representativo porque nadie los eligió. Y segundo, primero no va a entender por qué le conferimos poder decisional a eso, porque esa gente está decidiendo en nombre nuestro. Y segundo, tampoco va a entender digamos que el sentido de las decisiones que toman, porque precisamente, pues, no, a la sociedad en general no se le van a proveer las razones públicas que sí se van a proveer a quienes integran el mini público. Y debido a que se genera una distancia que además se puede ir agrandando con el paso del tiempo entre la deliberación microcósmica en el mini público y la deliberación macrocósmica en la sociedad más amplia, se va a producir esa desconexión alienante y por tanto los ciudadanos van a sentir que están siendo, que por ejemplo, si consideran que una decisión que tomó el mini público es injusta, los ciudadanos van a sentir que están siendo obligados a seguir decisiones injustas. Yo creo que ahí hay unas cosas que aclarar sobre la forma. Yo creo, por ejemplo, Lafont dice, creo que incluso sugiere como que en el contexto del mini público decisorio eso puede ser, esa desconexión puede ser aún más grande que la que existe con instituciones representativas, porque no hay, yo no elegí a nadie para que me representara, y yo no siento que haya un vínculo con el representante. Claro, yo creo que los defensores más optimistas de los mini públicos, o sea, que son más pro mini públicos que Lafont, van a dar un argumento que tampoco me parece, yo tampoco lo descartaría de entrada. Yo no sé si Lafont en esto a lo mejor está siendo demasiado dura con el mini público, con la figura del mini público, que van a decir es, no, pero a ver, precisamente la idea del mini público es que al garantizar la selección aleatoria, pues la gente no va a sentirse representada en el sentido de que es el representante que seleccioné y que puedo sacar del puesto, sino porque van a ser conscientes de que eventualmente cualquier persona tiene el mismo chance de ser elegida para integrar un mini público, y en ese sentido eso le va a conferir una legitimidad al mini público, no basada en la elección popular, sino precisamente en este carácter arbitrario de la suerte. Entonces, yo digamos que lo que acabo de hacer es intentar reconstruir de la mejor manera posible el argumento de Lafont tal como yo lo entiendo, que me parece muy, a mí el libro de Lafont me gusta mucho y en general me convence muchas cosas, pero por ejemplo, eso que vos planteas, también hay veces digo, me genera la duda de, bueno, pero sí es tan ciega la diferencia. Entonces ahí, digamos que ahí no dejo de admirar el libro de Lafont, pero digo, bueno, tal vez ahí sería bueno entender mejor por qué es tan escéptica ella de el poder de la aleatorización, de que la aleatorización tiene para hacer que los ciudadanos nos sintamos, digamos que identificados con el mini público en cuanto podamos ser parte del mismo. Pero es una discusión, pues, creo que para responder eso habría que invitar a Lafont a ver qué opina, porque tal vez, o tal vez necesitas una relectura del libro más cuidadosa para ver si logro encontrar ese punto duro y difícil de su argumento. Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y si no, pues yo creo que podríamos dejar el espacio hasta acá. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación, por responder todas y cada una de las preguntas de nuestros asistentes. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Nos vemos dentro de 15 días nuevamente para abordar el siguiente capítulo de este libro que nos ha generado tantos interrogantes. Invitándolas nuevamente a que nos acompañen, y pues les estaremos enviando toda la información a través de su correo y su WhatsApp. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Gracias a todos y a todas.